¿Funciona? Sí. Los agradecimientos. De niño me enseñaron que uno debería ser agradecido y agradecer. Agradezco a las autoridades del Centro Galicia de Buenos Aires, en especial al presidente, el doctor José María Vilalén, que es un gran amigo. Escúchame, si lo bajás, yo creo que se va a escuchar igual, sin problema. No, sí. He dado conferencias frente a Finisterre, así que puedo hablar ante ustedes. Un especial agradecimiento a Marta Villar Ramiro. Ha trabajado mucho para que se pueda hacer esta presentación. A María Eugenia Pérez Cobas, a Rocío Danuncio y Emiliano Peñelas, que sin ellos yo no podría estar acá también esta noche. Por supuesto, a Alberto López, al coro también y a la Escuela de Gaitas. Y reitero a las autoridades todas del Centro Galicia, Buenos Aires. Yo, Carlos Tomás Penelas Abad, hijo de don Manuel Penelas Pérez y de doña María Manuela Abad Verdiz, hermano menor de Roberto Marón, Raquel María, Hilda Marta y Fernando Abel, nieto de Pedro, Tomás, María y Adelaida, aldeanos analfabetos, vengo a decirles que escribí un poema, Soliloquio del Deseo. La lírica es la exteriorización de la soledad ontológica del hombre. Eso señaló para siempre Ramón Piñero. Reitero, la lírica es la exteriorización de la soledad ontológica del hombre. Y una cita de Octavio Paz: esa empresa insensata de ser poeta. La poesía, la creatividad surge de la experiencia del autor, pero surge fundamentalmente, a mi criterio, de sus raíces. Por supuesto, hay una formación intelectual, cultural, mundos alternativos, simbolismos, lenguaje. Pero la herencia tiene una presencia, una huella en el imaginario creativo, no siempre reconocida de manera explícita en la obra. En mi caso, de más está decirlo, es la galleguidad. ¿Se escucha al fondo? El poeta se manifiesta entre peregrinaciones y regresos, entre la realidad y el ensueño. Asume su mirada para intentar saber el júbilo del preguntar, del insurrecto. En una historia de la lectura, Alberto Mangel señala que los hombres son seres que leen, leer en el sentido básico, interpretar signos. Lo hace el pescador, el astrónomo, el niño. Leemos gestos, palabras. Se lee para poder ubicarnos en el mundo, para protegernos, para ordenarnos, para sentirnos y sentir al otro. Y también nos dice que para vivir debemos leer la realidad, interpretar la realidad. Chaplin tenía entre sus temas escogidos la miseria, la pobreza, el alcoholismo, el amor imposible. El espectador se conmovía, se identificaba con el personaje principal y se reía a carcajadas. A veces boxeador, otros obrero, pintor, dentista, mesero, eterno vagabundo, afrontaba la crueldad de la vida. Junto a él, desde su interior lúcido y sensible, una despreocupación innata y los sueños de evasión. Y un bastón burgués que le daba aire de dignidad. Chaplin explicaba: este personaje tiene múltiples facetas. Es al mismo tiempo un vagabundo, un caballero, un poeta, un soñador, un tipo desamparado. En la agudeza de su mirada, el mundo poético. Polibio escribía:
a propósito de los ritos romanos, que en una nación formada solo por gente sabia sería inútil recurrir a medios como estos, pero como la multitud, por su naturaleza voluble y sometida, tiene pasiones de todo género, deseos irrefrenables, ira violenta, no queda más alternativa que contenerlo con aparatos diversos y con temores misteriosos. Por eso creo que los antiguos no introdujeron sin razón en la mitad la fe religiosa, en la multitud, la fe religiosa y la superstición solerarias. Comprendí mi infancia gracias a los autores italianos de posguerra, Moravia, Pratolini, Pasolini, Pavese. Me llenaron los ojos de imágenes y de ideología. Luego vendría Visconti, De Sica, Rossellini, Antonioni. Ellos me llenaban el corazón de pasión y de poesía. El cine y la literatura fueron conformando mi espíritu. Eran seres cercanos a mis sentimientos, a mi entorno, hombres y mujeres que solía ver por las calles de mi ciudad, en los viejos mercados, en las plazas de barrio, en el café del tío Pedro, mi tío de Lucas. Por supuesto que ya sabía de Pérez Galdós, de Rosalía de Castro, del gran Valle Inclán, de Azorín o Emilia Pardo Bazán, de los clásicos del siglo de oro, de grandes escritores latinoamericanos. El poema no argumenta, es la esencia de lo simbólico. Hay un tiempo interior y no todo lector está capacitado para vibrar en él. La experiencia poética es inefable. El poema es entonces un itinerario, conciencia e imagen. Asciende a la trascendencia, a la revelación, lo hondamente personal. Otra vez plenitud, otra vez despliegue. De eso estamos hablando. En todo soliloquio hay facetas múltiples, a veces contradictorias. Uno se muestra mostrándose, compartiéndose, eligiendo el riesgo permanente de buscarse a sí mismo, trascenderse sin diluirse en la abstracción. Hay un ámbito de la inmediatez, del hablar y la reflexión necesaria para ser genuino. Ese hablar llegan a un acorde sostenido. Escribo sobre el mar y el desierto, señaló Albert Camus. Son varias las lecturas de ese testimonio. El resto son síntomas de infantilismo, estrechez intelectual, pusilanimidad y soberbia. Una digresión para aproximarnos a la lectura de una obra de arte. Rocío me reveló el simbolismo de un cuadro de Lawrence Alma Tadema, el pintor holandés neoclásico de la época victoriana. Nos referimos a las rosas de Heliogábalo. Vale la pena volver a él. Las rosas de Heliogábalo, de Alma Tadema. En mi juventud leí con intensidad la llamada Nouvelle Romane, la nueva novela, ¿no? Movimiento iniciado en 1950 por Alain Robert-Gillier, la celosía, que considera fundador y primer teórico del movimiento. Luego viene Marguerite Duras, entre otros. Sabemos, y ese fue mi interés profundo, que no tenía para ellos sentido escribir novelas al modo de Balzac, con unos personajes, una trama, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Se sienten en cambio más cercanos a la literatura introspectiva, a la exploración de los fluidos de conciencia, el soliloquio, una vez más. No olvidemos lo que habíamos comentado primero de Pimienta, esa cosa ontológica. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Nos recuerda Ángel González, el gran poeta español de la generación del siglo. Es interesante. Te llaman por venir porque no vienes nunca. Gabriel Celaya profundiza en el poema de Beberbargo, con perdón de los poetas poetísimos. La poesía no es un fin en sí, la poesía es un instrumento
instrumento, entre otros, para transformar el mundo. ¿Y qué me dicen de estas líneas? Cuando al hablar te juegas la vida, todo es silencio. Eso es de nuestro buen amigo Manuel Rivas. Todos lo conocemos acá. Estos poemas se originaron durante los últimos 5 años. Estoy hablando de Soliloquio del Silencio. Una vez más intenté cotejar la realidad observada con el recuerdo de esa realidad. Una vigilia tolstoyana se gestaron en un mundo profano, en un territorio impregnado de populismo y decadencia, entre el desvelo y el soliloquio. Andrei Tarkovsky, hijo del célebre poeta Arsen Tarkovsky, escribió: creo que para formar un concepto de arte primero hay que enfrentar otro concepto. La pregunta: ¿por qué existe el hombre? Debemos usar nuestro tiempo en la tierra para crecer espiritualmente. Significa que el arte debe servir a ese propósito. Eso es lo que escribió Arsen Tarkovsky. Las palabras adquieren un ritmo, las vamos integrando con lentitud. El poeta es artesano de la palabra, percibe el instante, la intensidad del instante. Creador, inventor, no imitador. He ahí el carácter esencial del poeta, nos recuerda a Giacomo Leopardi. Igual en Stevens señaló: la maravilla y el misterio del arte, como por cierto de la religión, consiste en la revelación de algo absolutamente otro, gracias a lo cual la inexpresable soledad del pensamiento se quiebra o se enriquece. El poeta, el hombre religioso, ni siquiera sueña con dictar las reglas del que se limitan a andar por el mundo con el amor de lo real, de esa otra realidad en sus corazones. El imaginador vive en una penumbra del sentir, el conocer y el no saber. La pasión del amor es amar sin medida, escribió San Agustín en las Confesiones. Y dijo más: la pasión del amor no puede comprenderla quien no la sienta. Muchos asociaron la poesía a la mística y al erotismo. El poeta nombra palabras más que objetos. La experiencia poética es una tonalidad verbal, un clima interior. Para ver hay que saber, nos enseñó Ingrid. Para ver hay que saber, nos enseñó Ingrid. Y para ser hay que mirar y hay que saber, perfeccionó Luis Rosales, otro de los grandes poetas españoles. El arte verdadero es una respuesta autónoma al misterio, me dijo una tarde el gran poeta y maestro Luis Franco. El arte verdadero es una respuesta autónoma al misterio. ¿Y qué decir de Héctor Chocchini? Y introdujo en nuestro medio el pensamiento de David Barry para revolucionar el modo de entender las culturas y las artes. Imprescindible tener presente a Bachelard cuando establece la distinción del estado contemplativo al que llama ensoñación, de la pura racionalidad, pero también la diferencia a aquello que denomina sueño nocturno. El poema no argumenta, es la creencia de los simbólicos. Hay un tiempo interior y no todo lector está capacitado para entrar en él. La experiencia poética es inefable. Heidegger nos aclaró hace tiempo: el poeta, si es poeta, no describe el mero aparecer del cielo y de la tierra. El poeta, si es poeta, no describe el mero aparecer del cielo y de la tierra. Y luego llama a lo extraño aquello como lo que se destina a lo invisible para seguir siendo aquello que es desconocido. Y la voz de nuestra amada y maestra María Zambrano: la poesía es la verdadera historia. El poema aspira a la condición de música. Forma y contenido son inseparables. La melodía es la estructura, allí la emoción. Otra vez plenitud, otra vez soliloquio y desvelo. Para un poeta el problema de la poesía es la belleza. Ese camino milagroso es la creación del hombre. El propósito de un poema es enfrentarse a los grandes temas. La poesía castellana lo cristalizó en uno de los poemas que más se ha admirado desde temprana juventud.
Estoy haciendo referencia a Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. La lectura de los grandes escritores medievales españoles son herederos de la tradición que fue capaz de engendrar la poesía más hermosa de su tiempo. Me refiero a los romances viejos. El símbolo es imagen, tal vez perfección del deseo. La trémula voz que se había creado detrás de la luz. El símbolo de la profundidad sagrada del olímpico, del que dice a modo de confesión. Recordemos para cerrar, la lírica es la historización de la soledad ontológica del hombre. Ramón Piñeiro. Entonces decíamos, el símbolo de la profundidad sagrada del olímpico, del que dice a modo de confesión, es ensayo del ensueño que acude a la noche profunda. Esto procura ser soliloquio del desvelo. Muchas gracias.